Buenas tardes a los amigos de la mesa principal, un saludo especial a mi compañero, el colega y amigo Iván Cepeda, a todos los miembros del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. No me dieron sino 2 minutos aquí, entonces no puedo sino saludar. Hubiera querido referirme a algunos temas de la ley, pero yo entiendo el problema de agenda y les pido disculpas por no haber podido asistir en la mañana de hoy. Me pareció y estaba pendiente, pensé que alcanzaba a llegar y afortunadamente lo logré, pero me interesaba mucho ir a Carimagua, que como ustedes saben es un símbolo de muchas cosas, de las políticas de este país, y es un tema que junto con la senadora Cecilia López en su momento en el Senado hicimos un debate importante que permitió que hoy estuviéramos en Carimagua presentando un proyecto campesino y un proyecto agrario totalmente distinto a lo que se pretendía hacer hace unos años por cuenta del ministro de Agricultura de ese entonces. Por eso les pido disculpas y sé que tienen una agenda muy apretada, pero voy a tratar de decir 2 o 3 cosas de manera muy breve. Esta ley comenzamos a trabajarla en el 2007, esta ley no es nueva. Esta ley ha demostrado, en mi concepto, la importancia del debate parlamentario del país, porque es una ley que, si bien nunca en este país vamos a poder decir que una ley tiene la participación ciudadana que todos quisiéramos, yo creo que no ha existido una ley que tenga más participación que esta. Seguramente muchos de ustedes no han podido hacerlo en esta etapa, muchos de ustedes lo hicieron en la etapa anterior durante estos años, pero lo único cierto, y Iván Cepeda no me deja aquí mentir, es que la ley anterior, que se hundió en la plenaria del Senado en junio del 2009, se hundió precisamente por escuchar a las víctimas, y se hundió precisamente porque la ley en ese entonces excluía de tajo de sus beneficios a las víctimas de agentes del Estado, que fue el gran debate en ese momento. Y en ese momento se escuchó a las víctimas, y las escuchamos muchísimo en foros, en reuniones, en la Mesa Nacional de Víctimas, en 10 audiencias públicas de la Comisión Primera de la Cámara por todo el país, y en reuniones periódicas y permanentes con distintas organizaciones de víctimas. Es una primera reflexión. Hoy el proyecto no excluye a las víctimas de agentes del Estado. Hoy el proyecto incorpora y no discrimina a las víctimas, y creo que es un avance fundamental. El proyecto actual tiene fallas, claro que sí. La ley no es perfecta, claro que sí. Y la ley seguramente no llena las aspiraciones de muchos de ustedes, y yo entiendo perfectamente esa situación. Aquí lo que hay que dar es una pelea permanente frente a distintos sectores de la sociedad para ir avanzando y ganando posiciones frente a las aspiraciones de las víctimas. Yo creo que lo que hemos logrado en estos 4 años a nivel del tema de reparación para las víctimas del conflicto armado en este país
es gigantesco. Que hoy podamos tener reuniones como esta, que hoy el tema de las víctimas esté en el primer lugar en la agenda pública del país cuando antes no existía, que hoy el tema ocupe los medios de comunicación cuando antes era totalmente marginal, es un avance muy grande para las víctimas. Y sin duda alguna, un país que ha sufrido la violencia que ha sufrido Colombia durante tantos años no va a resolver el tema de la reparación de sus víctimas en 1 o 2 años, ni mucho menos mediante una sola ley. Yo creo que la ley es el comienzo de un nuevo camino, no el final. Y yo creo que la implementación de la ley y seguramente las modificaciones que hacia adelante, ya habiendo ganado unos espacios, se puedan introducir, será motivo de una lucha permanente, no solamente de las víctimas, de muchos sectores de la sociedad colombiana que creen o creemos que es solo con las víctimas como este país va a alcanzar la reconciliación algún día, y que es solo dándole cédula de ciudadanía de primera categoría a las víctimas como vamos a alcanzar la reconciliación. Yo me llevo yo no voy a entrar en los detalles de la ley, de la discusión, obviamente por motivos de tiempo, no los quiero agotar. Leeremos con mucho detenimiento, como leemos todos los documentos sobre este tema, con una clara advertencia. Si fuera por el senador Avellaneda y por el suscrito, pues podríamos hoy suscribirles esto y podríamos decirles apoyamos esto, pero es que la ley en el Congreso de la República tiene que ser fruto de un consenso y no tenemos nosotros las mayorías para imponer nuestro criterio. Creo, Iván, que con respecto a lo aprobado en la Cámara hemos logrado avances, y lo que se ve es que cada vez se logran mayores avances. La fecha a partir de la cual se reconoce las víctimas o tendrán acceso a los beneficios de la ley las víctimas, en la Cámara se había dicho 1991. Ya hoy ya podemos asegurar con toda claridad que será 1 de enero del 86. Hay una propuesta y vamos a apoyarla también. No sabemos si vamos a contar con las mayorías para lograr su aprobación, para que sea a partir del 1 de enero de 1980. Y de común acuerdo con Luis Carlos Avellaneda entregó la salvedad para que sea discutida dentro de la ponencia. Y yo he dicho públicamente que yo firmé la ponencia con 1986 porque soy el coordinador de ponentes y tengo que tratar de recoger todas las opiniones, pero que voy a apoyar personalmente, y nosotros en el Partido Liberal vamos a apoyar la propuesta de Avellaneda de que sea a partir del 1 de enero de 1980, cuando haya que votar en la Comisión Primera del Senado de la República. El otro tema de gran discusión, la exclusión de la condición de víctima de miembros de grupos armados al margen de la ley. En el texto en la Cámara se excluía también a los familiares de los miembros de grupos armados. Aquí no los excluimos. Aquí se está incorporando y se está reconociendo que los familiares de los miembros de grupos armados, en la medida en que ellos por sí mismos hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, también podrán acceder a los beneficios de la ley. El otro tema, lo discutimos mucho, de los miembros de grupos armados, y hay obviamente un gran debate. Yo soy de los que estoy convencido
que excluirlos viola el principio de igualdad y que en la Corte Constitucional no aguanta el examen, pero hay unas mayorías en el Congreso que son totalmente cerradas siquiera a discutir el tema. Y yo les quiero confesar con toda franqueza, después de 4 años de venir caminando este tema, que me parece que a las alturas que hoy está el país, la aprobación de la ley de víctimas es irreversible. Vamos a tener una ley de víctimas antes del mes de junio y vamos a tratar de tener la mejor ley de víctimas, pero uno lo que no puede jugar nuevamente como en el 2009, que lo hicimos y lo hicimos a conciencia, es nuevamente a hundir la ley si no están contempladas en el texto todas nuestras posiciones o todas nuestras aspiraciones, porque no lo entendería el país y no lo entenderían muchos sectores de la opinión colombiana. Luego, realmente a mí me satisface enormemente haber alcanzado a llegar a esta reunión. Sé que hay gente de todo el país. El tema de la restitución de tierras en la ley va a ser un tema fundamental y yo creo que está quedando bastante bien y bastante sólido. Vamos a revisar frente a este tema qué propuestas hay acá para mejorarlo, porque a nadie escapa que el 80% de las víctimas de este país son desplazados, son despojados de sus tierras, para quienes este capítulo es fundamental. Luego vamos a mirar esto con la mayor atención. Tendré la oportunidad de reunirme con el senador Avellaneda para compartir los criterios y mirar cómo trabajamos conjuntamente estos temas y estas proposiciones, y tengan la certeza, porque lo siento así, porque soy víctima igual que ustedes de la violencia de este país, porque me he comprometido a fondo con este tema, que trataremos de sacar del Congreso la mejor ley posible y trataremos de dar todos los debates en un ambiente político que es mucho mejor que el que tuvimos hace 2 años, pero que tampoco es el ambiente político ideal para poder sacar adelante todas estas propuestas. Muchísimas gracias y vamos a tenerlo muy en cuenta.